cuando las cosas están tan cercanas con vínculos al narcotráfico, tan cercanas como su hermano Tony Hernández, encontrado culpable y preso en los Estados Unidos. Mencionado ahora también por Giovanni Fuentes, citado en los documentos de la Corte. ¿Qué hace falta para que se le investigue? Porque una cosa es negarlo y otra cosa es que sea cierto, ¿no? Buenas noches, don Fernando. Desde hace 16 años en Honduras no existe la inmunidad de ningún tipo. Es decir, el presidente puede ser investigado y enjuiciado como cualquier ciudadano. El único privilegio que pudiese tener como alto funcionario del Estado es ser juzgado por la Corte Suprema de Justicia, pero la investigación le compete al Ministerio Público y nuestras leyes dicen que es una obligación ineludible. Lamentablemente, si usted tiene una institucionalidad cooptada, débil o temerosa, este fenómeno no se va a dar. Recuerde que es la segunda ocasión en que una persona que está siendo juzgada en una corte de Estados Unidos hace referencia a aportes inapropiados para campañas políticas. Me refiero al caso del señor Alexander Ardón, y no ha habido una respuesta de la institucionalidad que al menos satisfaga ese sentimiento, esta necesidad social de que se haga una investigación imparcial donde se respeten los derechos del investigado, pero donde se dé una respuesta a la sociedad y a la comunidad internacional. Por supuesto que también aquí el legislativo debería jugar un papel muy importante, es decir, desde el legislativo se puede plantear precisamente el abrir una investigación al presidente Juan Orlando Hernández, pero es que también hay duda de los legisladores, ¿no, abogado? Yo siento con preocupación que en esta semana, después de la noticia, han habido 3 sesiones en el Congreso de la República y la oposición, que deviene políticamente obligada a hacer este reclamo, ni siquiera se ha referido a este tema. El Congreso, si considera que es un asunto de interés nacional, puede iniciar un juicio político. Para eso se requieren 86 de 128 votos. No los tiene la oposición, y estas 3/4 partes de la totalidad del Congreso se ocupan para iniciar la investigación y para resolver si el presidente de la República es destituido o no. En la medida que el expediente arroje a algunos indicios fuertes de comportamiento inadecuado, esto pasa a la Fiscalía. Pero en la correlación de fuerzas políticas en el Congreso no permite imaginar que en el Congreso se vaya a iniciar un juicio político por diferentes razones. Las políticas básicamente porque no se tiene el número de votos que requiere la ley de juicio político, y una sorprendente actitud de indiferencia de la oposición frente a una situación que ha salido en la mayor parte de los periódicos más importantes del continente, al menos. Pues del continente y del mundo, le digo. De entrada, por ejemplo, The Guardian es el que hace referencia también a este tema. Abogado, se me ha ido el tiempo, es algo que tenemos que analizar con mucho más profundidad. Por supuesto, quiero invitar en otra parte del programa, invitarlo a nueva cuenta, pero invitar también a la oposición para poder escuchar esto, que es un reclamo muy válido. ¿Por qué no ha reaccionado la oposición a esto? ¿Por qué no han buscado precisamente un camino legal para que se abra una investigación contra Juan Orlando Hernández, con tantas coincidencias y cercanía, ¿no?, a temas de narcotráfico? Pero le agradezco el tiempo y la espera, don Raúl, muy amable. Estoy en contacto con usted para hacer Pase usted buenas noches. Y profundizar más. Gracias. Raúl Pineda Alvarado, abogado especialista en Derecho Penal, en vivo desde Tegucigalpa. Qué difícil, ¿no? Qué difícil y qué triste. ¿No es un tema de interés nacional, me pregunto yo? No. Habrá quien diga que no, es cierto, ¿no? Es un tema de interés internacional. ¿Internacional? Que un presidente puede estar vinculado con el narcotráfico, que su hermano esté en la cárcel por narcotráfico, que lo mencione un narcotraficante detenido. Y en Honduras no pasa nada. A una pausa, vengo.